Hola, ¿cómo están? En esta serie de videos que estamos charlando sobre la RT37 modificada, vamos a responder 3 preguntas que son claves y que tenemos que tener en cuenta a la hora de confeccionar un informe del auditor independiente. La primera pregunta se refiere a cuál es la estructura, o sea, qué se modificó respecto a la RT37 anterior a la actual y cómo es esa nueva estructura del informe. A su vez, tenemos que ver qué párrafos resultan obligatorios. Y la tercera pregunta es si existe un orden predeterminado que tenemos que tener a la hora de confeccionar nuestro informe. Si vamos a la primera pregunta, es decir, cuáles fueron las modificaciones que tenemos en cuanto a la estructura de la RT37 actual versus la anterior, primero lo que vamos a tener que conceptualizar claramente es con qué teníamos antes, o sea, con qué estábamos para ver con qué nos vamos a encontrar. Como recordarán ustedes, en la antigua RT37 arrancábamos con un apartado introductorio. Luego seguíamos con la responsabilidad de la dirección, luego la responsabilidad del auditor, los fundamentos de la opinión en caso de que no fuera una opinión favorable o una opinión limpia, luego la opinión propiamente dicho, después teníamos un párrafo de énfasis si era de corresponder, lo mismo que un párrafo de otras cuestiones, y luego la información requerida por disposiciones reglamentarias o legales, luego la firma del auditor y la fecha en que hacíamos el informe. Bueno, esto se vio modificado y la estructura es distinta. Cuando vemos la nueva estructura del informe del auditor y estemos confeccionando uno, claramente vamos a tener cambios sustanciales. El primero y más importante es el título. Ahora vamos a tener un informe de auditoría emitido por el auditor independiente. Y luego el cambio clave es que lo primero que va es la opinión. Y tiene sentido respecto a una cuestión de time to market. Lo primero que quiere leer un lector de la información financiera y ver el nivel de aseguramiento de este balance es ver cuál fue la opinión del auditor. Es por eso que lo primero que tenemos es la opinión. Luego tenemos fundamentos de la opinión. Y acá ya no juega la cuestión de corresponder. En este caso, no importa que sea una opinión favorable, una opinión modificada, un adverso, siempre vamos a tener que tener un fundamento de la opinión. A su vez, un nuevo párrafo que se agrega es el que se refiere a la incertidumbre significativa relacionada con empresa en funcionamiento, lo que nosotros conocemos como empresa en marcha. Sale de lo que es la estructura o uno de los ítems de un párrafo de énfasis y tiene un párrafo particular que tenemos que mostrarlo en el informe si así sucediera. Luego que vamos a tener el párrafo de énfasis común y corriente, sacando este obviamente. Después tendremos una información, si hay información distinta en los estados contables, lo cual tendremos que ponerlo y dejarlo ahí claramente evidenciado y mencionado. Luego vamos a tener los párrafos referentes a otras cuestiones, responsabilidad de la dirección, responsabilidad después del auditor, que se adecúa a este párrafo y cambia un poco. Y luego tenemos la información sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, eso se mantiene igual. Si lo vemos en este esquema que estamos revisando acá, lo que vamos a tener son cambios sustanciales en cuanto a cómo mostramos la información y estos 2 párrafos adicionalmente que se agregan. ¿Con qué estructura debemos confeccionar el informe de auditoría? Si pensamos en un informe de auditoría limpio, vamos a referirnos a los párrafos 19 a 37 y cuando vamos a ver un informe de auditoría con una opinión favorable, es decir, una opinión no modificada, esta es la estructura que vamos a tener. Es muy similar a la que vimos recién y es donde vamos a tener un título, el destinatario, eso se mantiene igual, la opinión, los fundamentos de la opinión, esta incertidumbre significativa de empresa en funcionamiento si correspondiera. Luego queda el párrafo énfasis para cuando el auditor quiera llamar la atención sobre alguna cuestión relevante en los estados financieros. Seguimos manteniendo lo mismo, sin modificar nuestra opinión. Nuestra opinión no se ve modificada bajo ningún punto de vista. Luego, si tenemos información distinta en los estados contables, lo que llamamos otra información, que lo tenemos que consignar acá. Luego otras cuestiones, la responsabilidad de la dirección, la responsabilidad del auditor, la información sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, fecha del informe y nombre del contador, o si es asociación profesional, sus respectivas matrículas, tomo y folio y la firma. A su vez, si luego vamos a responder la siguiente pregunta referida a qué hacemos en respecto al orden, es decir, ¿existe un orden determinado? Y la norma es súper claro en esto, no establece un orden obligatorio de cómo debemos confeccionar nuestro informe de auditoría, pero sí hace mención que los párrafos de opinión y fundamentos de la opinión tienen que estar al inicio y eso sí, tienen que respetar ese orden al momento de confeccionarlos. Ahora bien, recuerden que siempre antes de ponernos a hacer inventivas o demás, tenemos
una infinidad de informes en el micrositio de la RT37 de nueva versión, con lo cual ahí es más fácil descargarse uno de esos informes y adecuarlo en base a la situación que tenemos, pero la norma no nos impide, bajo este punto de vista, poder cambiar el orden, salvo los párrafos que hemos mencionado acá. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta se refiere a si los asuntos clave de auditoría o los Key Audit Matters tienen que estar incluidos en este nuevo informe, en esta nueva estructura. Y la respuesta es claramente no. Los Key Audit Matters se refieren a auditorías hechas bajo las normas internacionales de auditoría, en nuestro caso bajo RT32 que adopta estas normas, y bajo esa assumption es cuando vamos a tener que poner cuestiones claves de auditoría. En lo que se refiere a nuestra RT37 modificada, no se contemplan su utilización ni su manifestación en el informe. Bueno, espero que este video les haya sido de mucha utilidad y por favor continúen con el próximo video sobre nuevos párrafos en el informe de auditoría. Muchas gracias.